las tradicionales que ya conocemos. O sea, ¿qué iglesias conocemos del Antiguo Testamento? Pues la iglesia de los Filipenses, conocemos la iglesia de Galacia, conocemos la iglesia de Tesalónica, conocemos la iglesia de Corinto, pero en esta carta se habla de unas iglesias que simultáneamente convergían, que simultáneamente existían, interactuaban y que nadie había hablado de ellas. Pero eso dice algo. ¿Y qué nos dice? Nos dice que a esta fecha el éxito ministerial del apóstol San Pablo fue mucho más grande de lo que nosotros habíamos conocido. Porque Pablo fue el apóstol de los gentiles. Y todo lo que es territorio gentil fue evangelizado por Pablo y por su equipo. Y cuando uno empieza a ver aquí que se empiezan a mencionar unos nombres de unas comunidades que uno dice, oye, que yo no sabía que esas existían, pues uno dice, oye, pues Pablo hizo mucho más, su equipo hizo mucho más de lo que yo creía y de lo que yo entendía y de lo que yo había comprendido. Por ejemplo, en esta carta se puede contactar de manera bien clara y bien profunda una cosmovisión cristológica, es decir, el evangelio sostenido en Jesucristo, mucho más amplio que en otras cartas. Y eso, pues obviamente nos dice cosas extraordinarias. Nos habla de un sentido eclesiológico. O sea, porque si nos están mencionando unas iglesias de otros lugares, pues lo que nos está diciendo es que la eclesiología era ¿qué? Mucho más grande. La iglesia no era tan pequeña como la vemos en las cartas de Pablo, o como la creemos entender, porque Pablo generalmente escribía a una iglesia, a una comunidad, pero en esta carta vemos que las comunidades eran más grandes. Y desde luego podemos tener un entendimiento sociológico y político más claro de la vida cristiana y de la interacción de los cristianos en ese tiempo, porque usted vino en su carro y de seguro le prendió el aire acondicionado y escuchó un poco de música camino aquí, y llegó aquí y se estacionó y entró. Pero los cristianos del primer siglo no iban en sus carros ni escuchaban música en el camino, ¿verdad? Sino por el contrario, caminaban asustados, mirando para todos los lados, temiendo que no pudieran reunirse, temiendo que los descubrieran. Entonces, ese contexto uno necesita visualizarlo y verlo, porque si lo lee de manera somera, pues uno lee los documentos bíblicos como si los personajes fueran del siglo XXI. Y los personajes no son del siglo XXI. Y las circunstancias de esos personajes no son las mismas, por lo menos en nuestro contexto, no son las mismas. Son totalmente distintas. Y yo quiero, antes de entrar en la materia del contexto histórico, yo quiero que por lo menos analicemos algunos versos de Primera de Pedro. Por ejemplo, el capítulo 2 de Primera de Pedro, los versículos 4 al versículo 10. Primera de Pedro, si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano o lea la pantalla. Eso es una broma, no se asuste. Es de la pantalla. Así que no me hagan caso con mis bromas, háganme caso en el estudio, como hay una hermana que es de esta iglesia que me dice, pastor, yo le creo cuando usted esté en el púlpito, después que usted salga del púlpito, yo no le creo nada lo que usted me dice, porque usted siempre está bromeando. Así que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 10. Fíjese cómo dice: acercándonos a Él
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si usted lee eso, usted descubre que aquí hay un planteamiento teológico exquisito. O sea, esta no es la teología cotidiana y normal de la iglesia primitiva de los primeros días. No lo es. La iglesia primitiva lo que hacía era escuchar a Jesús y hacer las cosas que Jesús les instruía que hicieran. Por ejemplo, les dijo a los discípulos: ustedes váyanse por ahí y anuncien que el reino ya llegó. Y cuando encuentren un enfermo, sánenlo. Y cuando encuentren un muerto, resucítenlo. Pero esa gente no podía decir estas cosas. Lo único que sabían era eso: el reino de los cielos ya llegó. Y la gente dice: ¿qué le pasa a ese loco? Mira lo que dice, que llegó el reino de los cielos. Sí, llegó y está entre nosotros. Y ese reino de los cielos se llama Jesús, el hijo de José y de María, de quien el Antiguo Testamento habla. Y decían: ustedes están locos, están diciendo locura. Pero claro, ¿cuándo era que se detenían? Cuando venía el paralítico y le decían: en el nombre de ese Jesús, levántate y anda. Y el paralítico se levantaba y decían: anda pa'l sirete. Ese no sabe lo que dice, pero sabe lo que hace. Está hablando en el nombre de ese Jesús. Ahora, fíjese que el cuadro cambia cuando el Espíritu Santo viene a ellos en Pentecostés. Que entonces dice que Pedro, puesto en pie, predicó con denuedo. Y ahora el sermón que predica Pedro tiene un contenido teológico, pero un contenido teológico simplemente para decir 4 cosas fundamentales. Señores, se cumplió el Antiguo Testamento en Jesús. Número 2, ustedes no lo aceptaron y lo tuvieron por malhechor. Número 3, lo mataron, lo crucificaron y lo enterraron. Número 4, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y cuando le predicó ese mensaje con esos 4 contenidos, entonces la gente se intimidó y dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Pero no había, o sea, todo este aparato